Muy buenas noches, mis queridos oyentes. De nuevo hoy con Enzo de Paola para terminar de hablar de los signos ocultos. Ya tomamos la sesión pasada hace 15 días, los tres primeros, Aries, Tauro y Géminis. Hoy vamos a arrancar con el siguiente cardinal, con Cáncer, y vamos a tratar de llegar a los hasta Piscis de un solo golpe. Bienvenido, Enzo, Martín, buenas noches. Gracias por estar acá. Oyentes, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Martín, de nuevo estar con ustedes, un gran placer. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que nos acompañan, de verdad, nuestros consentidos de todas las noches, ¿no? Juan Carlos, Martín, siempre las personas Claro. que nos acompañan en los diferentes programas. Pues sí, vamos a hacer todo lo posible para poder dar las descripciones, ¿no?, de los signos ocultos de Cáncer a Piscis, que sería ya esta segunda parte. Yo voy a compartir pantalla, si les parece, Adelante. Ujú. para que podamos tener una guía y así también, muy bien, y así también podamos apreciar y tener estos datos, ¿no? Estos datos interesantes sobre los signos ocultos. Habíamos hablado un poco sobre lo que eran los retos, ¿no? Cómo de estos retos, de los distintos signos ocultos, podemos llegar al propósito. Entonces, una persona que tenga signo oculto Cáncer, sus principales retos es buscar de quererse, ¿no? Es realmente quererse a sí misma, es liberarse de esa emocionalidad que termina siendo una sobreemocionalidad o también un proteccionismo, ese exceso de proteccionismo que le puede llevar, por supuesto, a perder lo que es su verdadera condición, su verdadero desafío a través del signo oculto Cáncer. Hay que recordarle a las personas que nos escuchan que los signos ocultos no representan una característica similar a como lo vemos cuando ese signo está como signo solar, como signo ascendente. Es muy diferente. O sea, el signo oculto realmente nos pide qué es lo que tenemos que desarrollar, pero también dejando un poco fuera lo que ha sido esa característica principal que nos ha hecho retroceder o que simplemente nos está generando como ciertas situaciones que nos esquivan, ¿no? Que no nos permiten llegar al objetivo. Entonces, ¿cuáles son esos retos que realmente necesita esa persona de signo oculto Cáncer? En primer lugar, quererse a sí mismo, no buscar el querer afuera, pero también no vender el proteccionismo como una forma de conseguir ese querer. O sea, la gente me va a querer más si yo protejo, la gente me va a querer más si yo muestro mi emocionalidad, pero una emocionalidad que se desborda. Entonces, allí el propósito se puede desvanecer. ¿Cuál es el propósito realmente de un signo oculto Cáncer? ¿Cuál sería ese propósito de vida, no? La tenacidad. Pero la tenacidad sobre qué? La tenacidad sobre todo aquello que verdaderamente se proponga a conseguir y mantener, no solamente dejarlo por un tiempo y creer que es suficiente solamente acariciarlo, no, no, sino poder llegar, obtenerlo, mantenerlo, abrazarlo y hacerse cargo de ello. Esa tenacidad se puede explicar, se puede mirar tanto en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en formar una familia, en tener sus propios hijos o simplemente en, en poder mostrar ese don oculto, ¿no? Que es la gran sensibilidad o una sensibilidad hacia lo que le permita realmente a una persona, signo oculto Cáncer, manifestar el verdadero sentimiento de lo que quiere, el verdadero sentimiento de lo que busca. Entonces, Enzo, dime. podríamos decir que como Cáncer representa un poco la familia, ¿sí? El hogar. Podríamos decir también que como signo oculto es definir lo que para mí es hogar, para mí es territorio, definir como en donde me siento como en casa. ¿Sí? Totalmente. Sería también como replantear o poder de una vez, poder reconocer, mejor dicho, reconocer mi sentido de pertenencia.
Y ese sentido de pertenencia puede llamarse país, puede llamarse casa, puede llamarse hogar. El hogar, o sea, el hogar que yo quiera formar o donde yo quiera estar, ese va a ser mi verdadero hogar. O sea, esa va a ser mi casa. O sea, el clan donde yo me permita acompañarme, ese va a ser realmente el clan que me haga sentir. Entonces, es buscar qué es lo que para una persona signo oculto cáncer representa su sentido de pertenencia sin perder la visión de los orígenes, sin perder la honra a esos orígenes o de dónde provengo. Eso va a ser muy importante. Hay dos cosas que quisiera agregar prontamente, ¿no? Sobre los signos ocultos. Hay un área donde cada signo oculto se centra y hay otra área donde se descentra el signo oculto. ¿Qué es lo que permite centrar a cáncer, por ejemplo? Lo que es la capacidad de liberarse de los apegos emocionales. ¿Y qué es lo que descentra el signo oculto cáncer? Lo que lo descentra es cuando realmente cree o tiene una creencia de independencia, de autonomía, que sigue siendo una cárcel, en realidad, porque no ha terminado de gestionar o de liberar esas emociones o esos sentimientos de donde depende aún de aquello que demanda el sistema familiar. Entonces, Muy bien, cuando, Enzo. cuando sigue ahí, digamos que cáncer sigue como ahogado, ¿no? Sigue ahogado. Cuando se centra realmente, cuando dice, yo me libero de los apegos emocionales y sigo adelante, busco mi verdadero propósito. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Enzo, por esa Buenísimo. explicación tan sintética. Vamos, vamos a, sí, vamos a ser bastante sintéticos, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con las personas signo oculto Leo, ¿no? Signo oculto Leo, vamos a encontrar que sus retos, sus desafíos, hay una frase que es muy bonita para el signo oculto Leo, o sea, ser mi persona favorita, pero ¿quién es tu persona favorita? Tú mismo. Que tu persona favorita seas tú misma o tú mismo. Igualmente, el poderme reconocer como una unidad, no como una parte o no como en varias partes. Entonces, el reconocimiento en una sola unidad, el poder ser yo misma o yo mismo mi persona favorita, el poder aprobarme sin buscar tanto la aprobación allá afuera, eso van a ser retos importantes para que un signo oculto Leo pueda tener realmente el propósito o pueda alcanzar su propósito de triunfo. ¿Cuál es qué es lo que al final quiere conseguir, quiere alcanzar el signo oculto Leo? Triunfar. Quiere triunfar. Y tiene un don oculto maravilloso, que es crear. Pero claro, esa creatividad, esa cualidad creadora, si está bien canalizada, acompañada también de registros de humildad, pueden permitir obras maravillosas. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que aparece una gran sombra sobre este signo oculto Leo, del cual se apodera de él y hace que la persona termine comportándose de manera narcisista. Te iba a preguntar justo sobre eso, porque tú hablas de la cualidad, el signo oculto aporta una cualidad especial, pero también te he oído bastante que la persona tiene que tener en cuenta que hay un aspecto sombra, como nos lo acabas de describir aquí en Leo. Así es. Así es. ¿Tienes algún personaje de Leo que podamos así identificar que haya tenido signo oculto Leo? Si lo tienes a mano. O algún caso de algún Sí, paciente. tengo el caso de un paciente que tiene el signo oculto Leo y tiene el signo oculto Leo precisamente en la casa 5. O sea, imagínate, ¿no? Es una persona que ha creado una técnica maravillosa, una técnica en el campo terapéutico, precisamente, pero lo que también muchas veces es su propia trampa, ¿no? Porque recordemos que los signos ocultos nos muestran trampas. Su propia trampa es creer que lo que él ha diseñado es absoluto. Por eso es que se le llama al signo oculto Leo 5 la creación absoluta. Porque la persona cree que
lo que ha ido, lo que ha creado, lo que ha dado a luz, puede terminar siendo absoluto. Pero ¿cuándo cae en esa trampa? Cuando la persona ha sido víctima de su propio ego. El conflicto con el ego. Entonces, el principal desafío que tiene el signo oculto Leo es volver a replantear hacia dónde, o sea, qué es lo que realmente yo quiero como ser y qué es lo que me hace creer mi ego. Ese es el principio. O sea, cuando un signo Leo logra dividir estos aspectos, puede entonces centrarse en lo que es la estructura. Es allí cuando Leo realmente consigue estructura, consigue poder establecer una forma y tener un sentido claro de lo que ha hecho o de lo que está realizando o de lo que ha creado. De lo contrario, ¿dónde se descentra el signo oculto Leo? Se va a descentrar en una condición totalmente nebulosa y allí es donde va a creer o se va a creer un iluminado, ¿no? O una persona que está sobre todas las demás y caemos posiblemente en esta visión de esa falsa espiritualidad o de esa spiritual business que es una forma de actuar totalmente con un disfraz, pero no donde se Eh, practica una verdadera espiritualidad, que en, sería la espiritualidad práctica. Enzo, es que en realidad los signos fijos que son acumuladores, de alguna manera, en el caso de Leo acumula el fuego, que es como lo intuitivo, lo espiritual, lo de más allá, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Tauro acumula tierra, materia, economía. En cualquiera de los casos de cualquiera de los signos fijos, yo creo que es muy importante que no nos volvamos unos avaros con un proceso, es decir, que no terminemos siendo acumuladores de algo cuando en realidad debemos sentir que somos unos humanos finitos con unos límites naturales y que no tenemos por qué abarcarlo todo. Claro. Es decir, seres espirituales absurdos, pasando por encima de la humanidad, como puede serlo en Tauro, tener tanta riqueza que ni siquiera me cabe en los bancos y tengo que irme a otros países, a abrir otras cuentas y otras cosas para que no pague más impuestos y más cosas. ¿Sí? ¿Sí? Esa avaricia en cualquiera de esos cuatro, fuego, agua, aire o tierra, pues cualquier exceso termina siendo nocivo, ¿no? Claro, y bajo lo que tú dices, fíjate que el signo oculto Leo, ¿qué tiene que cuidar? ¿Qué es lo que tiene que proteger? ¿De qué se tiene que cuidar? De la avaricia, ¿no? De la avaricia de del éxito, del constante éxito. Como que siempre en la vida el éxito es lo que me va a hacer brillar y si no tengo éxito constantemente, si no me perpetúo en el éxito, entonces ya no tengo luz. Y no es verdad, Muy bien, no es verdad. muy bueno. Entonces, Qué bien que lo describes, ¿no? sí, eso es lo que tiene que Leo siempre, por eso hablo de la humildad, un punto de trabajo y un don que también pudiera desarrollar Leo para continuar o llegar a sus propósitos es la humildad. Muy Qué bien, hermano. belleza, Qué me bueno. encanta Vámonos eso. para Virgo entonces, Sí, señor. Vamos a qué ver el bueno. signo oculto Virgo. Pues el signo oculto Virgo, desde esta dinámica sistémica, vamos a encontrar que las personas, cuando tienen esta expresión, ¿no?, del signo oculto Virgo, sus principales retos, sus principales desafíos van a enfocarse en el control, pero el control de su propia crítica, no de la crítica que le den los otros, sino cómo controlo mi propia crítica. O sea, ¿qué tan autocrítico soy? ¿Qué tanto me exijo? ¿No? ¿Cuáles son mis exigencias reales? ¿Y qué tanto sigo siendo una persona rígida con el placer? O sea, ¿qué es lo que no me permito? Entonces, allí está la gran tarea de un signo oculto Virgo. Su trabajo principal es comenzar a buscar los medios en cómo puede flexibilizarse para reconectar o volver a reencontrarse con el placer, con el disfrute.
e ir cediendo a tanta rigidez. Rigidez aprendida. Recordemos que el signo oculto Virgo viene de una memoria tierra, y al venir de una memoria tierra, viene de una memoria con mandatos, en donde se establece siempre el trabajo es lo primero, tienes que ocuparte de algo que te lleve a ser una persona eficaz, una persona eficiente, una persona que cumpla con los requisitos suficientes para que puedas estar de pie o puedas ser alguien útil en la vida. Entonces, todos esos mandatos que recaen en un signo oculto como Virgo puede generar que la persona se crea que si no es útil, que si no es eficiente, que si no está constantemente controlando, si no está bajo un orden preciso de las cosas, o se exige siempre cada vez más, rozando la vieja creencia o la utópica creencia del perfeccionismo, entonces no puede pertenecer. Podríamos decir, Enzo, que en Virgo está el tema de la creencia de si yo no estoy ahí para los demás, no van a poder, nada funciona, tengo que estar ahí, y resulta que lo que tú nos estás diciendo en ese aspecto, Sombra, es suelte, confíe, Soltar, confiar, exacto. soltar, entregue. Soltar y ver el servicio como un don. O sea, el servicio es mi don, no mi obligación. Cuando el signo oculto comprende que servir, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Servir o estoy al servicio de algo, es vocacional, pudiéramos decir, es devocional. Ahí es donde Virgo comienza a romper esa creencia de que tengo que hacerlo por obligación o por cumplir con un mandato anterior, y si cumplo con ese mandato anterior, puedo pertenecer, o entonces lo estoy haciendo correctamente. Y eso es lo que muchas veces no permite que el signo oculto realmente reconecte con su propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito vital del signo oculto Virgo? La excelencia, no el perfeccionismo. Es la excelencia. Pero la excelencia la puede solamente vivir, mirar y comprender es la persona que ha llegado ya a un nivel digamos, de elevación, ¿no? De evolución con su don, y también cuando ya ha podido ir superando las distintas autoexigencias, autocríticas y rigidez, producto de lo que anteriormente consideraba que era correcto, que era lo que tenía que hacer. ¿Ven? Enzo, es que prácticamente aprender a utilizar el servicio no es hacerle las cosas a los otros, a sus seres queridos, a solucionarle el problema a todo el mundo, sino creer en que los otros también pueden hacerlo, ¿sí? Es Claro. que planetas en Virgo, mirándolo desde la perspectiva del signo oculto, es como nadie lo va a hacer tan bien como yo lo Como yo. resuelvo, Exacto. ¿sí? Exacto. Y claro, ¿dónde se centra realmente? O sea, ¿cuándo se centra un signo oculto Virgo? Cuando realmente consigue realizar su movimiento auténtico. O sea, ¿qué es un movimiento auténtico? Cuando en realidad se siente libre de poder llevar a cabo lo que proyecta, lo que piensa, lo que crea, pero de manera propia, no arraigado a lo que otros esperan que tiene que llevar a cabo, que tiene que hacer como el deber ser. Entonces allí está la autenticidad. O sea, cuando el signo oculto Virgo conecta con la autenticidad, ahí se centra. Y ahí puede crear. Y ahí puede sentirse autónomo a la persona. Y ahí se puede sentir también independiente. Pero, ¿qué lo descentra? ¿Qué descentra un signo oculto Virgo? Su propia ira, su propio enojo. El enojo cuando realmente considera que lo que está haciendo no está bien hecho, y como nadie lo puede hacer como yo, si yo no consigo realmente satisfacer o convencerme o que el detalle me quede tan exacto como yo esperaba o lo que yo esperaba, entonces si eso no se consigue, es allí donde viene
el autogolpe, ¿me entienden? Lo que es enojarse, caer como en un estado de agresividad. Y esa parte Qué bueno. agresiva, esa parte de rabia, no es dirigida hacia alguien, sino que mayormente es hacia ellos mismos. Maravillosa tu descripción. Muy bien, hermano. Entonces nos vamos para Libra. Signo oculto Libra. Bueno, en signo oculto Libra tenemos un personaje, ¿no? Juan Carlos Gómez, ¿cierto? Uy, ya dejó de ser oculto. Tenemos un personaje que podemos con mucho cariño exponer, ¿verdad, Juan Carlos? Si tú lo permites. Sí, sí, Bueno, no, adelante, claro. a ver, ¿cuáles son los retos, ¿no? De un signo oculto Libra? Eh, bueno, yo tengo que decir que yo también soy signo oculto Libra, así que me uno a ti, Juan Carlos, no te dejo solo en esta parte del programa. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos los signos ocultos Libra? Pues uno de ellos importante es ¿qué es el amor? O sea, ¿qué es el amor en primer lugar, no? ¿Cómo compartir el amor con sincero compromiso? O sea, no es solamente el tema de amar, sino es el amor para mí un sincero compromiso. O sea, hay un compromiso en la relación con los demás. Hay un compromiso en la relación con los otros, ¿no? Esto me lleva entonces a lograr, o estoy siempre en la búsqueda de lograr intercambios sanos, porque esa es una de las grandes problemáticas de las personas con signo oculto Libra. Es en esa búsqueda de relaciones sanas, se encuentra con muchas situaciones tóxicas, sobre todo en el ámbito de las relaciones interpersonales, no solamente de pareja, sino que puede ser a nivel de sociedades, puede ser a nivel de alianzas, puede ser a nivel de asociaciones, puede ser incluso a nivel de organizaciones. El signo oculto Libra tiene una gran facilidad para, para buscar de reunir, para buscar uniones, pero dentro de esas uniones aparecen elementos que van a intentar sabotear y crear divisiones. Entonces, ¿cómo lo resuelve el signo oculto Libra, no? ¿Cómo también cuida la autoimagen? ¿Qué representa la autoimagen para el signo oculto Libra? Esos serían desafíos, retos. Todo signo oculto Libra tiene como don oculto un don artístico. Y cuando yo hablo del don oculto de Libra, como el don artístico, no es que tenemos que ser artistas literalmente, sino que cada persona tiene un artista en lo que hace, en lo que desarrolla. Entonces, cuando existe ese artista dentro de su campo, es cuando realmente la persona se siente que está realizando o que se ha realizado o que ha podido crear una personalidad en lo que hace, en lo que lleva a cabo. Por ejemplo, Juan Carlos, no es lo mismo que tú, por ejemplo, entrevistes personas y seas un astrólogo, hacer una persona que tiene un estilo propio de entrevistas y que en tu campo astrológico tú te definas o tú te desarrolles con unas temáticas completamente diferentes al resto o al común denominador. Entonces, allí ya hay una cualidad artística, ya hay un artista de manifiesto. Y eso es lo que busca el signo oculto Libra, para entonces también poderle dar más fuerza, más poder al propósito vital que es el amor propio. Porque siempre se ha hablado de Libra como el amor a los demás o el amor por los demás, pero en realidad el propósito de fondo, el propósito más sublime del signo oculto Libra es el amor propio. ¿Cómo en realidad termino o me doy la oportunidad de amarme yo? Entonces, ¿dónde se centra Libra? Fíjense, ¿dónde se centra Libra? Libra se centra en su capacidad de creer, o sea, cuando realmente cree en lo que ama. ¿Y qué es lo que ama? Ahí se centra Libra. Pero
¿Dónde se descentra Libra? Cuando aparecen relaciones o aparecen situaciones que lo llevan, que todavía lo encasillan o lo están atando o llevando al apego, pero a un apego condicionado, a un apego material, por ejemplo, a un apego que significa, si yo no cumplo con esto, entonces realmente no amo o no me amo. Entonces se confunde amor Obligación. con posesividad, se confunde amor con celos, se confunde amor con dominio, ¿ves? Se confunde amor con apego. Muy bien, Enzo. Qué Muy belleza. buena descripción. Eh, Antes de continuar, yo quiero hacer ahí un apunte y es que Claro. como es un signo de aire, es un signo de libertad, de oxígeno, sí, y como es un signo cardinal también, sí, esto que tú estás tocando para mí es supremamente clave, lo artístico. Y para mí lo artístico, aunque no fui hábil pintando o con la música o dibujando, sí, o con colores, para mí el arte principal tiene que ver con la lectura de cartas natales, con la astrología. La astrología para mí es un arte Es como un tal. arte. Y fíjate que las entrevistas y todo este canal, lo que buscan principalmente es aprender el arte desde distintos ángulos sin unas visiones rígidas y posesivas, que ahí tú tocabas este tema de posesividad y demás, sino con la libertad de poder argumentar temas y de poder dar, digamos, mostrarle al público que existen distintas posiciones para ver las cosas y que no tenemos que ser dogmáticos en ningún momento. ¿Sí? Claro, y aprovechando lo que dices, porque yo también comparto de la misma manera la visión que tienes de la astrología, yo siempre lo he manifestado así, la astrología es una disciplina y un arte a la vez. O sea, la astrología tiene esa esencia, por supuesto, como toda disciplina tiene una estructura, tiene unos elementos que la sostienen y de dónde se sostiene y de dónde parte, pero también es poesía la astrología, ¿verdad, Martín? La astrología Claro, también es totalmente. Es poesía, un, también tiene esa parte poética, porque también es un arte, la interpretación, por ejemplo, es un arte, sí. no es un dogma. Bueno, nos vamos para Escorpio, ¿les parece? Porque aquí están, Hoy tenemos ahí están diciendo, tenemos a un coordinador hoy bastante capricorniano, claro, estoy bastante hoy haciendo el saturnino, papel ¿no? de... Muy bien. Así es que no me vayan a acusar de nada, pero hago No, el para papel medio nada. bien. Sí. No, es que hay personas que están diciendo, Piscis, ¿será que nos toca tener mucha paciencia o entonces vamos a hacer justos con No, los piscianos? Por supuesto. el último tema para Libra y es algo que me, Ojo me que libra de parece. pronto a veces se vuelve un kilo, entonces dejémoslo en una libra. Y es el verdadero amor. Es que yo molesto mucho con esas frases de Disney del verdadero amor. Y a mí me parece que para nosotros, mi querido Enzo, que tenemos ese signo de Libra, Oculto. realmente es un punto focal, el tema del amor y de entenderlo como algo de libertad también, pero de compromiso y de liberación en muchos sentidos. Sí. Bueno, ese era solo Correctamente. el último Muy cierre Correctamente. bien. ahí. Ok. Bueno, el signo oculto Escorpio. El signo oculto Escorpio, digamos que los principales desafíos o retos que se van a topar son el poder aprender, o sea, ¿cómo puedo aprender a soltar el dolor? ¿Cómo aprendo a soltar el dolor? O poder mirar el dolor sin caer víctima o sin ser presa del sufrimiento. Una cosa es que vivamos circunstancias dolorosas, todos podemos y todos hemos vivido circunstancias dolorosas. El que diga que no la ha vivido, pues no ha vivido, ¿no? En realidad, todos pasamos por situaciones dolorosas, pero ¿pasamos por ellas o ellas pasan por nosotros? Entonces, cuando el dolor se convierte en una trampa de poder,
en un signo oculto Escorpio, lo lleva al sufrimiento. Y el sufrimiento es quedarse enterrado en un pozo, ¿no? Ir a un punto tal cual como, digamos, míticamente, ¿no? Como ir al inframundo otra vez y quedarse allí al lado de Hades. Entonces yo puedo ver a Hades, lo puedo saludar, puedo hablar con él y luego volver a la superficie. Cuando hago este ejercicio, realmente lo que estoy haciendo es aprender a convivir, a mirar y a desarrollar un carácter o una cualidad de resiliencia. Y esa posibilidad de ser resiliente es lo que nos permite aprender del dolor sin sufrir. Y eso también puede llevar a la persona a que renazca una y otra vez con sus propias fuerzas, que desarrolle una verdadera voluntad ante la vida o una fuerza de voluntad. Entonces, ¿cuál es el propósito que va a buscar siempre un signo oculto Escorpio, que va a tener la posibilidad de llegar a un signo oculto Escorpio? Catalizar, convertirse en una fuente catalizadora para otros. Pero el verdadero catalizador o la verdadera persona que cataliza es aquella que ya una y otra vez ha sido catalizada por la vida, ha sido catalizada por diferentes experiencias. Y el Si don, tienes algún ejemplo, bueno, sí, personalmente me gusta aterrizar mucho con ejemplos sí, para mostrar que sin ser igual hay unos patrones de fondo. Si lo tienes, un claro, famoso o un consultante tuyo. claro. A ver, hay dos personajes que son, digamos, muy diferentes, ¿no? Uno que quizás mucha gente, la gran mayoría lo conocerá, que fue Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías es un signo oculto Escorpio. Entonces, podemos encontrar en el caso de Hugo Chávez lo que es la parte más sombría, ¿no? Del signo oculto Escorpio cuando se encarniza en qué situación, en que más allá de poder catalizar, porque también fue un catalizador, hay que decirlo, o sea, el Claro, catalizador no es ni bueno ni malo, claro. Ajá. aquello que produce cambios, o sea, cambios, transformaciones, que sean dolorosas para una nación entera, por ejemplo, o que sean la luz para una nación o para parte de una nación, eso significa el trabajo que siempre lleva un catalizador cuando conecta con el inconsciente colectivo. Entonces, hay catalizadores, yo siempre lo explico, el catalizador es plutoniano. Y por ser plutoniano, allí no es que sea bueno o malo. Serán nuestros criterios, nuestra forma de percibir cómo esa catalización opera en mí, cómo me afecta a mí. Hay personas que amarán a un signo oculto Escorpio por lo que hace y hay personas que lo odiarán, así de sencillo. Volvemos siempre a los extremos de Escorpio. O te amo o te odio, o te tomo o te rechazo. Entonces el signo oculto de Escorpio viene también a ser ese catalizador de la familia, viene a ser ese que tiene que transformar de alguna manera o tiene que darle luz a lo que estaba oscuro. ¿Ven? Entonces, Desenmascarar secretos ancestrales, familiares. desenmascarar secretos. Por eso el don oculto de Escorpio es escuchar, fíjense, Escuchar. escuchar. Por eso muchas personas con signo oculto Escorpio, tengo varios casos, es lo que iba a mencionar, de terapeutas muy buenos, terapeutas muy dedicados a su campo, que son signo oculto Escorpio. Psiquiatras signo oculto Escorpio que van hacia otra dinámica, han desarrollado otra dinámica de la terapia y Eh, son grandes escuchas de los pacientes. Enzo, hay un tema ahí, es que como volverse catalizador es generar un movimiento, una evolución, pues a nivel moral y social eso se siente como que estoy haciendo daño, estoy haciendo que las otras personas entren en crisis. Y en realidad es muy importante para un signo oculto Escorpio sentir que no es que le haga daño a nadie, ¿sí? Sino que lo que está haciendo es ayudando a que evolucione el sistema, a que se renueve. Correcto, ¿Mm? Y lo otro que correcto. tendría que tener en cuenta es que si es un catalizador, la catarsis también es para él, porque si no va a pretender que su criterio
es el que va a transformar el mundo, pero él no se transforma. Correcto. Entonces, Escorpio es muerte, implica morir en sí mismo Y para era, poder realmente direccionar un buen proceso, ¿no? y era lo que quería, con eso quería concluir, ¿no? La parte del signo oculto Escorpio. ¿Dónde se aplica, ¿no? ¿Dónde se centra realmente? O sea, ¿qué centra el signo oculto Escorpio? ¿Cuándo vemos un signo oculto Escorpio centrado? Cuando realmente tiene el objetivo claro, tiene un objetivo bien, o sea, que apunta realmente a algo que es cierto, a algo que es cierto, pero ¿para quién? Para él, ¿no? Para la persona que tiene esta disposición del oculto Escorpio y se convence de que esos objetivos los puede conseguir de manera, o sea, de manera sana, sin tener que hacerle daño a nadie. Esa es la parte centrada. Ahora, no va a dejar de ser, o sea, no se va a dejar demostrar de manera impetuosa, incluso hasta de manera agresiva, pero no es una agresividad dañina, sino la agresividad por conseguir la meta, o sea, el ir con todo el ímpetu hacia esa meta. Eso es una parte centrada del signo oculto Escorpio. La parte descentrada, que lo explicaba también, decía algunos conceptos Juan Carlos, es cuando el signo oculto Escorpio se cree o crea que sus pensamientos, sus palabras, sus teorías, sus conceptos son los que van a cambiar al mundo. Únicamente eso y absolutamente eso. Ahí es la parte descentrada, que eso lo puede llevar, por ejemplo, a la bipolaridad. Lo puede Muy llevar a bien, una bipolaridad, por ejemplo. muy bien, Enzo. Que, concluyendo un poquito en esto, es el caso, ha sido el caso, Juan Carlos y Martín, de muchos tiranos. Ha sido el caso de muchas personas que se quisieron perpetuar en el poder. Eso lo he visto en resumen, en casos de signos ocultos Escorpio que han estado en puestos o cargos de poder, tanto muy conocidos como no tan conocidos. Ok. Buenísimo. Hablemos del signo oculto Sagitario. Esto. El signo oculto Sagitario. Bueno, con el signo oculto Sagitario, los retos principales, los desafíos que se van a presentar continuamente son intentar no, esta palabra para mí no es válida aquí, ¿no? Es buscar el vivir en sintonía con la fe. Es qué tanto realmente vivo o logro tener una filosofía de vida que sintonice con la fe o con mis creencias. No con las creencias que están allá afuera, sino qué es lo que termino considerando que son mis verdaderas creencias o eso que tiene fuerza para mí. Ahora, el optimismo, la alegría sin que se convierta en una exageración, ese optimismo que no sea el optimismo desinformado, por ejemplo, ¿no? Porque también puede ser víctima muchas veces el signo oculto Sagitario de tener un optimismo desinformado. ¿Saben qué es un optimismo desinformado? Las personas que, vamos, esto lo conseguimos, pero no se han informado de cuáles son los pros y los contras, de cuáles son los tiempos que se necesitan o cuáles son los obstáculos que se pudieran también hacer, o sea, presentar en el camino, porque siempre habrán. Eso no le quita a la persona que esté motivada, ¿no? O busque verdaderamente avanzar, pero también tiene que tener en cuenta o tomar en cuenta que toda situación que amerita esfuerzo, en algún momento dado, indicará o nos mostrará que hay alguna cuesta que va arriba, ¿no? Y hay que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, cuando la persona es optimista, pero también tiene los pies en la tierra, cuando la persona es una persona que sí, quiere contagiar con su alegría a los demás, pero sin exagerar, sin caer en la exageración de la felicidad. Entonces ahí estamos mirando que el reto Sagitario lo está logrando, ¿no? Lo está consiguiendo. Y su propósito de llegar lejos es un llegar lejos de manera ordenada, de manera realista, no fantasiosa o
de forma irresponsable o exagerada, que serían también los puntos que tendría que trabajar constantemente un signo oculto Sagitario. Tiene un don de visionario. Esto ayuda, pero a la vez puede ser una trampa. ¿Por qué? Enzo, observo una cosa Sí, y es que me da la impresión al escucharte, no solo ahora, sino en los otros programas, sí, que el signo complementario puede ayudar mucho a equilibrar los excesos de los signos ocultos. Por ejemplo, cuando tú dices tener una visión equilibrada, porque en Sagitario se puede creer el único que posee la verdad, el opuesto que es Géminis le dice escuche y tenga en cuenta o sepa comunicar en el contexto del entorno. Y tu visión es la personal, pero no es necesariamente una visión compartida con un número de personas. claro, Entonces, me da la claro. impresión de que, y por los otros signos ocultos, que ese complemento puede ayudar como un darse cuenta desde afuera para lo que tú llamas centrar el signo oculto. Claro, porque, y les comento algo muy interesante en el eje Géminis-Sagitario. Realmente el caballero del caballo es Géminis. El caballero del caballo es Géminis. O sea, es Géminis que cabalga a Sagitario. ¿Entienden? Es Géminis que adopta la posición del caballero que monta su caballo. Quiere decir que si yo permito que esa parte geminiana, o sea, si yo escucho esa parte geminiana, estoy tomando el punto realmente más mental, el punto más, podríamos decir, más centrado en el proceso de pensamientos y no dejándome llevar por una visión que posiblemente se desborde o se abstraiga o también muchas veces termine siendo parte de un movimiento visceral, porque Sagitario también tiene una parte visceral que muchas veces no domina. Ahora, todo esto, cuando realmente se maneja, cuando realmente se puede canalizar o se hace conciencia con ello, ahí el propósito puede tener su resultado, ¿no? Que es a dónde, o sea, dónde llego, hacia dónde voy, a dónde quiero llegar. Esa es siempre la gran pregunta y la gran respuesta que va a conseguir un signo oculto Sagitario a lo largo de su vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que quiero? Pero realmente, ¿qué es llegar lejos para mí? ¿Qué sería llegar lejos para mí? Muy ¿Ven? bien, No es lo Enzo. mismo. Maravilloso. No es lo mismo. ¿Dónde se centra Sagitario? Precisamente se centra en lo que puede concretar, en lo que represente para él la seguridad de poder abrir caminos, de que el camino que pisa realmente es un camino sólido, tangible, no en las nubes. ¿Y dónde se Oye, descentra? ¿Y dónde se descentra? Cuando permite que la emocionalidad o la hipersensibilidad se apodere de él. excelente para entrar en Capricornio, hermano. Así es. Capricornio, signo oculto. Bueno, con Capricornio, que había comentado en el programa anterior, que uno de los personajes que había mencionado, que era el caso de Albert Einstein, es Capricornio 7. Les había dicho que en el momento que hablamos de Aries, él es un Aries 10, pero él tiene dos signos ocultos. Entonces, Aries 10 y es Capricornio 7. Entonces, poniéndolo como ejemplo, ¿no? ¿Qué busca un signo oculto Capricornio en realidad como desafío, como reto? O sea, ¿cuáles son los puntos que se van a presentar para que un signo oculto Capricornio pueda alcanzar su propósito? Primero tiene que recuperar sus propias estructuras, sus estructuras, no la estructura de mamá, ni la de papá, ni la de la familia. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿cuál es el punto de distracción de Capricornio? La familia. ¿Cuál es el punto de distracción del signo oculto Capricornio? Cuando cree absolutamente que se tiene que dedicar a sostener, a llevar la mochila de todo el sistema familiar. Entonces, lo que tiene que hacer es realmente recuperar sus estructuras y liberarse de esas cargas paulatinamente de responsabilidades
que ha ido adoptando de otros. Llámese padres, llámese familia, llámese hermanos, después llámese pareja e incluso llámese hijos. O sea, todo tiene su espacio y todo tiene un sentido jerárquico. Cuando Capricornio reconoce su lugar, cuál es mi posición en esa jerarquía, en esos órdenes del amor, donde está el sentido de jerarquía, y realmente dice, este es mi lugar, yo no soy papá de mi papá, yo no soy mamá de mi mamá, o mamá de mi papá, o mamá o papá de mi pareja, o tampoco soy la hija o el hijo de mi pareja, sino en pareja yo soy la pareja, ante mis padres yo soy el hijo o la hija, ante mis hijos yo soy el padre o la madre. Eso es estar en nuestro real sentido sano de jerarquía. Y eso es importante porque es el propósito que le puede dar a Capricornio una verdadera ubicación y un alcance de estatus en lo que desarrolla o quiera desarrollar en las distintas áreas de su vida. Por eso hablo de un propósito que es ocupar mi jerarquía, es ocupar mi posición. ¿Cuál es el don oculto de Capricornio? Reparar. Entonces, como buen reparador, tiene que reparar muchas veces todo lo que el sistema demanda. Entonces lo tiene que reparar a través de una profesión o lo tiene que reparar a través de actos o de comportamientos que lleven a la persona a hacer cosas en donde pueda como retribuir o reivindicar a los miembros o a los ancestros, ¿no? del sistema familiar. ¿Dónde se centra realmente Capricornio? O sea, ¿cuándo se centra realmente Capricornio? Cuando suelta. Cuando suelta, cuando se permite adaptar a nuevas situaciones. Cuando comienza a reconocer o a ser consciente de su capacidad de adaptación. Entonces ahí también puedo soltar y soy flexible conmigo mismo. Es lo que tiene que buscar como principio Capricornio. ¿Dónde se descentra Capricornio? Cuando se cree el gran salvador o la gran salvadora del sistema o de aquello que ha incorporado como sistema. Entonces, si soy el jefe de la empresa, no solamente soy el jefe de la empresa, sino que yo soy el padre de todos mis empleados. Y no es verdad. Sí, sí, Ahí la es donde palabra. ahí es donde se descentra Capricornio, Mm. cuando comienza a creer en un absolutismo de posición como que yo soy el gran padre o la gran madre que los viene a todos a contener. Y Sí, es fuera de que, eso no da espacio ni cede lugar para que otros puedan asumir un liderazgo, sino él es el gran líder que claro, controla e Claro, inhibe, ¿no? claro, es correcto. que una palabra para Saturno y Capricornio es como el guardián. Hmm. Para los antiguos era el guardián del tiempo y todo Del porque era el umbral, sí, planeta sí, del El umbral, claro, ¿sí? umbral. Mm. sí, Entonces señor. es el guardián de la familia, el guardián de sus empleados. Entonces se echa como Atlas el mundo a cuestas. Sí. Exacto. Es la representación tal cual del Atlas. Entonces yo cargo con todos los problemas del mundo. Sí, Pues bien, señor. nos vamos entonces con Acuario, Con Enzo. Acuario. Estamos llegando a Piscis, así que para todas las Piscis, personas ya piscianas, ya asumí el viene Piscis. compromiso de que íbamos a llegar a Se Piscis y sienten, vamos a porque llegar a Piscis. yo sé que los piscianos, por ser el signo número 12, muchas veces se sienten marginadas, dicen después que me dedicaron poquito tiempo, como somos los últimos, siempre como que es el que ahí redondean, el que no cubren, el que no le dedican. No, no, aquí hay ecuanimidad, aquí nos dedicamos a todos como, como debe ser, ¿verdad, Martín? Como Claro que debe sí, ser. señor. Muy bien. Pues bueno, Muy bien. vamos a ver primero que todo, antes de entrar en Piscis, vamos a ver el signo oculto Acuario, ¿no? El signo oculto Acuario, yo he estado estudiando mucho el signo oculto Acuario por una particularidad. Porque siempre, o sea, nosotros tenemos creencias, o sea, incluso nosotros mismos como astrólogos tenemos creencias de los signos, creencias aprendidas, pero que luego nos vamos dando cuenta al pasar el tiempo y también desarrollando la práctica, que hay elementos que han ido modificándose o simplemente han ido evolucionando en cada uno
de la naturaleza de los signos. O sea, el signo tiene su esencia, siempre la tendrá. O sea, el arquetipo siempre tiene esa esencia, pero hay que también explicarle a las personas, a los oyentes, que los signos, al igual que todo arquetipo, tienen puntos de evolución y adaptación, ¿cierto? Sin perder lo que es su naturaleza. ¿Sí? Entonces, con Acuario, ¿qué ocurre? Que Acuario oculto, va a tener o se le van a presentar desafíos o retos en donde le llevan nuevamente a esa necesidad de conectar con su fuerza creativa. Con esa parte, bien sea original, bien sea auténtica, de su ser. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Pero el signo oculto Acuario puede representar muchas veces para esa persona que todo esto, si no tiene conciencia de buscarlo o de ir en búsqueda de esa conexión o reconexión, va a vivir al signo oculto Acuario totalmente contrario. ¿Qué significa esto? Que el signo oculto Acuario se convierte en una cárcel, en una prisión. Se siente entonces aprisionado. Se siente que también cae en un movimiento de inercia. O sea, la persona puede decir, es que hay momentos que siento que voy hacia adelante y hay otros momentos que siento que voy hacia atrás. Entonces hay una inercia en la vida. Y esa inercia se produce porque o comienzo a perder realmente cuál es mi propósito, o comienzo no a sentirme realmente identificado con mi libertad, y en esa demanda de libertad, en esa demanda de independencia o de originalidad, lo que realmente estoy representando es que estoy presa o preso de los conceptos de otros, de los ideales de otros o de un sistema que no es el mío. Y entonces lo que he caído en la trampa de estar en una propia cárcel. El don oculto de Acuario, oculto, oculto, ¿no? O sea, su don oculto en realidad es la genialidad. Y la genialidad no significa solamente el genio de las matemáticas o el genio de la música. Es la genialidad que se puede manifestar en cualquier momento ante cualquier resolución o visión. Cómo esta persona afronta un problema y lo resuelve, ahí puede haber una genialidad. O cómo esta persona crea, también puede ser genial porque lo hace diferente o rompe esquemas. Es el gran rompedor de los esquemas del sistema familiar, el signo oculto Acuario, y simplemente lo que hace es ser distinto. Y eso muchas veces le va a hacer, o sea, le va a ser acreedor de convertirse en la oveja negra del sistema, no solo del Eso te sistema iba a decir, familiar, ¿no? sí, sí. Enzo, que muchas veces a Acuario se le ve como el que desentona, el que no se acerca, a veces en Acuario se produce que por esa visión diferente, pues tampoco empatiza con el entorno porque se siente fuera de contexto y sin una comunidad afín. Entonces es un verdadero desafío. ¿Cómo se centra el signo oculto Acuario? ¿Qué necesita hacer para centrarse? Fíjate, el signo oculto Acuario, que hemos escuchado siempre mayormente de Acuario, que Acuario es desapegado, que se desapega, que es indiferente a, ¿no? Que muchas veces pareciera que es un signo que puede como desconectarse con facilidad o desapegarse de las emociones. Aquí es todo lo contrario. O sea, el signo oculto Acuario necesita centrarse en sus verdaderas emociones, en sus verdaderas necesidades y en su verdadera capacidad de contención. Y darle un verdadero sentido de pertenencia a su vida. Y no creer o crearse una condición de que como soy Acuario, a ver, como soy signo oculto Acuario, entonces Acuario tiene que ser siempre el que lleve la contrapartida, el que sea el oposicionista, el que esté opuesto a algo. No, aquí realmente se centra cuando consigue su propio espacio y se siente en realidad que pertenece a algo. Llámese a un grupo, a una organización, a un lugar. Es ahí donde se centra el signo oculto Acuario. ¿Dónde se descentra Acuario? Pues se descentra cuando insiste
persiste en que sus pensamientos, sus ideales, sus movimientos, su forma de actuar, tienen que seguir un patrón liberal, tienen que seguir un patrón en el cual tienen que ser contradictorios. Es ahí donde realmente se van a descentrar, porque van a crear sobre sí a nivel de lo que es su esquema psicológico, una postura que los termina, repito, siendo víctimas de su propia cárcel, ¿no? Siendo prisioneros de sus propios pensamientos, de su propia situación, y no les puede generar el verdadero cambio o no llegan al verdadero cambio que esperaban. Entonces, es como la quimera, ¿saben? Es la quimera. Entonces, diferentes partes creando una criatura. O Frankenstein, si lo queremos. Entonces, a veces, el signo oculto Acuario está creando un Frankenstein y lo que ha hecho es una criatura totalmente distorsionada. Y cuando digo esto es cómo se le distorsiona o cómo se le puede distorsionar la realidad al signo oculto Acuario cuando no permite realmente conectarse con su fuerza creativa, con su autenticidad del ser y también con liberarse, pero liberarse de esa inercia, ¿sí? Esa inercia en la que cae constantemente como que tengo que ser libre porque tengo que ser libre y no dejarme impresionar o no dejarme someter por lo que me han dicho o lo que ha sido siempre lo tradicional, ¿no? Las costumbres, lo que he aprendido por las costumbres. Entonces, eso no va conmigo, porque yo tengo que romper. Pero ¿hasta dónde tienes que romper? ¿Hasta dónde realmente el signo oculto Acuario tiene que romper y con qué tiene que romper? ¿Y qué es lo que Muy bien, Enzo. y qué es lo que tiene que mantener? ¿Qué es lo que tiene que conservar? Ahora sí, suspenso, intriga, ¿alcanzará, no alcanzará? ¿Será que los Piscis les tocará? Uy, llegó el momento de Piscis. Ahora sí, Ha las llegado personas de Piscis. Piscis. Ahora sí tienes el permiso. Hemos llegado al signo oculto Uy, Piscis. Hemos cumplido con con el propósito del programa de poder ofrecer hoy en en esta entrega, ¿verdad, Juan Carlos? Los 9 signos ocultos para no ir generando una agonía de programa, ¿no? O sea, y el próximo programa, los próximos 4 signos, no. Todo en un solo programa para que puedan aprovecharlo y también tener toda esta información. Pues bien, el signo oculto Piscis, sus retos y desafíos están expuestos en algo que también se vuelve como la retórica, ¿no? de estos ocultos, que es el poder aprender a poner límites. La principal lección que tiene que aprender el signo oculto Piscis es qué tantos límites estoy colocando, qué tantos límites pongo tanto a mi necesidad de prestar ayuda o de pedirla, a, a mi necesidad de buscar aprobación a través de estar presente con el otro, ¿sí? Y estar más que el ayudador o la persona que ayuda, terminan convirtiéndose, queriendo sin querer, en el salvador. Entonces, cuando el signo oculto Piscis termina jugando el papel, ¿no? Está disfrazado del Salvador, entonces allí es donde su energía se está fugando, o sea, esa energía se está dispersando. Y es cuando estas personas comienzan a decir, yo estoy bien de salud físicamente, pero no sé qué ocurre, que siempre tengo una fatiga, siento un desgano, siento un decaimiento. Claro, están dejando salir constantemente y sin ponerle medidas a su energía, o sea, a esa entrega de más. Hay un conflicto con el dar y tomar.
Entonces, en los órdenes del amor hay un conflicto con el equilibrio entre el dar y tomar. Y ahí es donde tiene que buscar el 50 y 50% la persona de signo oculto Piscis. Dar el 50 y recibir el 50 para que se pueda generar ese equilibrio. Y no estar en esa corriente, ¿no? Como vemos siempre en el marco, en la simbolización de los peces de Piscis, que es un pez que nada contracorriente al otro, ¿verdad? Lo vemos invertidos. Pues precisamente esa inversión a nivel simbólico se reproduce en la persona, que por un lado quiere ir, quiere ayudar a todo el mundo, quiere de alguna manera protagonizar a través de esa ayuda, y luego resulta y acontece que lo que recibe está muy por debajo a las expectativas que se había creado. Entonces, Entonces, hay un concepto que se está sí. trabajando para Piscis, porque siempre hay una tendencia a ver a Piscis como el excluido, la víctima, el Salvador crucificado. Y este concepto superior de Piscis, que creo que puede ser útil tenerlo en cuenta cuando es un signo oculto, uno de los dones de Piscis es la redención, es redimirse, no es Sí. quedarse en el rol de víctima. Y cuando tú hablas don oculto, sanador, sanarse también implica redimirse o redimir a otro. Redimir a otro no es Completamente. cargarlo, no es echarse el problema del otro encima y morir crucificado en el intento, sino Completamente. redención significa un concepto muy distinto de liberación o trascendencia. Es un salto a otro nivel. Y tocando ese punto, ¿no? que acabas de mencionar, que está perfecto, que es perfecto, está también la parte de la autocompasión, Martín. O sea, la capacidad de que seamos autocompasivos es lo que primero nos lleva a la posibilidad de sanar muchos procesos. Porque pensamos, creemos o nos han hecho creer que tenemos que ser compasivos con lo que está afuera, con los demás. Sí, pero para tú realmente ser una persona compasiva hacia el mundo, primero tiene que existir una autocompasión, un proceso de autocompasión que es lo que invita realmente la mirada del signo oculto Piscis. ¿Cómo estás siendo autocompasiva o autocompasivo contigo? O sea, ¿qué tanta compasión te has mostrado a ti misma o a ti mismo? Entonces, ahí también aparece ese don oculto de sanar, de poder, y lo que tú hablabas de la redención, por supuesto, es también parte de ese proceso sanador interno que puede desarrollar el signo oculto Piscis, y ese sería el verdadero propósito de la espiritualidad. Y aquí me detengo en la espiritualidad, porque hoy en día tenemos que desenmascarar la espiritualidad. La gente cree que las personas espirituales son aquellas que andan con el disfraz de la espiritualidad. Las que están rezando siempre las mismas palabras, o las que están vestidas de una forma, o las que están en una secta, o las que hablan de pertenecer a un grupo, Enzo, negro, blanco, rojo. y en este momento súmale los que hacen unas dietas especiales o los que hacen la meditación Mira, especial o los que... todo. sí. O No, entonces, sí, el que no habla de esta forma o el que tiene que no. hablar de una manera, eso no es espiritualidad, señores. Eso se llama disfraz de espiritualidad. La verdadera espiritualidad es práctica, se practica. Y no que se practica es tampoco yendo a la iglesia, o no. La espiritualidad se practica con cosas incluso tan sencillas como estar hoy aquí reunidos con ustedes, dando toda esta explicación. Esto es espiritualidad. Que yo esté aquí hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hablando con Sí. ustedes con toda tranquilidad, sin estar pensando en que, uy, yo estaría haciendo... No, eso es espiritualidad. Espiritualidad es poder poner la basura en su lugar. Cerrar Sí, el eso, agua, no malgastar el agua. O sea, cosas tan sencillas. Decirle a una persona buenos días, buenas tardes, saludarla,
preguntarle cómo está. Eso es espiritualidad. Pero pensamos que la espiritualidad, por eso yo hablo del spiritual business, ¿no? Que es el negocio de la era, y con esta conjunción Júpiter-Neptuno tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nos van a aparecer los gurúes y los vendedores de humo, bueno, hasta más no poder, durante este año y los que vienen, y mucho cuidado con eso, porque Piscis, al igual que Acuario, son signos que han sido como muy manipulados en función de lo que significan realmente. Y lo que explicaba antes de la evolución, y tú lo acabas de decir, Martín, el poder darle nuevas participaciones, ¿no? Nuevos conceptos, sobre todo a Piscis, y en la parte más productiva o más terapéutica, ¿no? Es cómo conectamos con la redención. Pienso que uno de los temas con la espiritualidad, primero, cada uno tiene derecho a asumir una estrategia de vida, ¿no? Si medita, no medita, si come o no come, o si se Totalmente. para en las pestañas o en los pies. Lo que importa es de ese enfoque que tenga cada persona es que lo pueda aplicar en la vida práctica. Claro. Cristo nos lo dejó muy claramente cuando decía, por los hechos los vamos a conocer. Entonces, la espiritualidad, que es la manifestación del espíritu, implica que la persona en Piscis esté conectada sinceramente, de verdad, consigo mismo, no con las máscaras, que es lo que tú mencionas, con las imágenes de o soy espiritual o no soy espiritual, sino realmente está conectado con su esencia, más allá de las creencias, y lo manifiesta en lo que vive, en lo que hace, lo que tú dices, saludar o tomar decisiones que en un momento dado implican con mucha claridad definir cosas y no dejarse llevar por los miedos o por qué van a decir o voy a quedar mal o por conveniencia, sino que el espíritu tiene la claridad de definir en la vida qué es. Entonces creo que es muy importante ese aporte que tú nos haces y cumplimos la tarea, Enzo. Ya no quedaste debiéndole a nadie ni reclamos de que Piscis se quedó. Acabas de redimir a Piscis. Sí, bueno, no, y con Piscis también hay que aclarar que por eso, cuando hablamos, ¿por qué le damos tanto énfasis a este tema de la espiritualidad? Porque siendo el propósito, pero entender qué es el propósito de la espiritualidad, no es lo que les puedan vender de la persona que está en un lugar, en una montaña, allá arriba, o en un retiro, o no, la espiritualidad día a día, la espiritualidad cotidiana, y como también decías tú, Martín, o sea, la espiritualidad en la práctica del respeto, de la ayuda real y de la ayuda que también sea esa ayuda sana. Cuando yo le digo a alguien, yo te puedo ayudar, es porque sé hasta dónde llegan mis límites y en qué momento me puedo detener. En qué momento me voy a detener y saber, yo llego hasta aquí. Porque tampoco le hago bien a alguien haciéndole todo el favor, haciéndole toda la diligencia. ¿Por qué? Porque lo que creo, lo que estoy creando sobre esa persona es una dependencia. Lo que estoy creando sobre esa persona posiblemente sea una adicción también. Entonces, cuando yo le digo a alguien, yo te acompaño y llego hasta aquí, ahora te toca a ti solita o solito continuar, ahí estamos hablando de espiritualidad. Ahí también estamos hablando de un verdadero sentido de conexión con el otro. Porque también a veces cuando tú dices, no te puedo ayudar, la estás ayudando. Y eso también es espiritualidad. Por eso, ahí se centra realmente Piscis, cuando logra poner sus límites. Porque ¿y dónde se descentra? Cuando cree que tiene que ayudar para llegar al cielo. Es que si yo ayudo y me porto bien, voy al cielo. No. Eso, muchas gracias por todo este aporte tan Buenísimo. valioso a la conciencia, al darnos cuenta, a la astrología, a la cultura astrológica. Verdaderamente has hecho un trabajo muy interesante y estamos Muchas esperando tu gracias. libro, porque muchas personas van a seguir preguntando y dígame tal cosa. Sí, por Pues supuesto. estamos esperando de Enzo su libro, ¿no? Los También en libros. algún momento lo Eso. sacará. Los libros. Es que son Los varios. libros. Muy bien, excelente.
Bueno, y que ya entonces nos vamos a ver en septiembre, ¿no? Por supuesto, 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, aquí en Mallorca. Así es, así es. Buenísimo. Ya eso ya está andando, marchando. Muy bien, muchas gracias. Un congreso de astrología que estás organizando para esa época, ¿no? Presencial. Correcto, presencial. Si todo marcha bien y esperemos que sí, que todo siga marchando bien, pues aquí estaremos presentes y ustedes son los principales invitados de este congreso, tanto ya Martín y Juan Carlos, que ya están confirmados, y habrán otros excelentes colegas que vendrán, que estarán en esta cita, ¿no? En esta cita tan hermosa que estamos, que vamos a celebrar, que vamos a organizar para esas fechas. Y todas las personas que están interesadas, bueno, ya nos pueden ir posteriormente, ya vamos a ir dando toda la información, todo lo que, cómo será la organización, pero todas las personas interesadas ya pueden ir también preguntando, ¿no? Por este evento. Enzo, muchas gracias. Un Buenísimo. placer tenerte acá y también a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Esperamos volver a vernos por ahí en unos 15 días de Sí, pronto o señor. algo para hablar de algún otro tema En 15 días estaremos con un interesante. nuevo tema. Claro que sí, por supuesto, con todo el amor y con todo el respeto. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado y nos escuchan. Y bueno, de mi corazón a sus corazones, muchas gracias, de verdad. A ti. Nos vemos. Nos Un vemos abrazo. pronto. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Está grabando todavía? Ujú.